Bueno, saludos amigos, bienvenidos a un video de muchos temas, de hecho es el primer video. Tengo en este momento pues muchos videos que estoy terminando de diferentes temas, pero quise adelantar este porque todos sabemos que la Nintendo Switch está próxima a salir y pues si no me apuraba a sacar esto ya no me iba a dar tiempo, ya iba a salir antes, ¿verdad? La Nintendo y luego mi video. Y bueno, como les decía, en este momento pues muchos están hablando de la Nintendo Switch precisamente pues porque es el tema del momento, es lo que está por venir y a todos nosotros, ¿verdad? Nos gusta hacer predicciones, pensar qué es lo que va a suceder, ya sea bueno, ya sea malo, y pues siempre considerando o justificando nuestras razones, nuestra postura. Pues yo también tengo una postura al respecto de lo que sucederá con esta consola y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema precisamente es la Nintendo Switch seguirá el camino que la Nintendo Wii U. Bienvenidos y comenzamos. Y bueno, antes que nada quiero aclarar que este video es mi opinión, mi punto de vista. Tú puedes o no puedes estar de acuerdo, lo cual es muy respetable, ¿verdad? Pero aquí no hay espacio para fanboys ni para haters, ¿sí? Yo no me considero fanboy de ninguna compañía, quizá de algún juego sí, pero tampoco soy tan tonto como para cegarme ante la realidad. Tampoco soy un hater de nada. A las compañías, o sea, es imposible odiar una compañía. ¿Tú cómo vas a odiar una compañía? A menos, claro, que tú trabajaras ahí y tuvieras algún conflicto laboral y personal. Pero pues si es algo ajeno a ti, ¿por qué lo vas a odiar? Y los juegos, pues los juegos no se odian. Los juegos te gustan o no te gustan y nada más. Y lo único que tienes que hacer, pues es respetar los gustos de los demás, ser tolerante. A ti te gusta, me parece muy bien, a mí no, a mí me gusta esto, pues respétalo tú también, ¿verdad? Y pues entonces, como te decía, a mí lo único que me interesa son los videojuegos, siempre busco los que más me gusten y me entretengan. No me ando fijando de qué compañía son, hoy puedo estar con una compañía, pero si al rato, ya sea por un juego, por una política o por conveniencia económica, me llama más la otra compañía, pues yo me voy a cambiar sin ninguna dificultad. Y bueno, como yo te decía en el título, la Nintendo Switch para mí va a seguir el mismo camino que la Wii U. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que puede que a la Switch le vaya mejor que a la Wii U, puede que le vaya peor, pero independientemente de eso, no, esta consola no va a hacer que Nintendo salga de ese tercer lugar en el cual se encuentra en este momento respecto a la venta de consolas. Lo cual, como te decía hace un momento, pues puede ser que para ti no tenga ningún problema, tú eres feliz con lo que te da Nintendo, no te interesa que Nintendo esté en el tercer lugar, no es una competencia, digamos, entre fans, de que, ay, la mía está en primero, la mía en segundo, no. Decía, para ti puede que no sea malo, pero hombre, para Nintendo es obvio que no ha sido tan bueno, pues de lo contrario, no hubieran tenido que sacar otra consola de manera tan veloz. Y bueno, es que no nos hagamos, no nos engañemos, para Nintendo esto es un negocio y mientras ve cómo los otros se llevan la parte más grande del pastel, pues ellos se tienen que conformar con una parte más pequeña e incluso pues no sabemos siquiera si por ejemplo con la Wii U las ventas hayan sido suficientes, ya no nada más para compensar lo que gastaron ellos, sino para ganar, porque si no, ¿qué caso tiene que tú como compañía te pases el tiempo desarrollando, investigando, innovando, si no vas a tener ganancias? Ellos no quieren quedar tablas, no quieren decir, bueno, lo que invertí lo recuperé. Eso para ellos yo creo que es lo mínimo. Ellos quieren obviamente una parte más grande del pastel. Y como decía hace un momento, pues a mí como videojugador y consumidor, es obvio que me interesan los juegos y las propuestas novedosas y divertidas, aquellas que me garanticen pasar muy buenos tiempos. Y en este caso, pues con la Nintendo Switch cuando la revelaron, al principio me pareció genial y ese sentimiento todavía creció más cuando en ese mismo tráiler, pues al final, ¿verdad? Se ve que habría muchísimo apoyo de terceras empresas y aparte, pues no decían que no solo se dedicarían a sacar juegos de la casa, ¿verdad? Que bueno, si a ti te gustan y estás feliz con ello, pues te reitero que bueno, te respeto, pero entiende que no a todos nos gustan los juegos únicamente de Nintendo, ¿eh? No a todos nos llama la atención siempre Mario, Zelda, Kirby. Puede que nos entretengan un rato, pero
no nos llenan, buscamos todavía algo más. Yo dije en ese momento, qué bueno, Nintendo ya se dio cuenta y pues en el tráiler de la presentación lo que se veía era eso, Nintendo busca cambiar. Y desgraciadamente a medida que pasa el tiempo y aparecen cada vez más noticias, pues yo poco a poco he llegado a temer que la Switch no cumplirá mis expectativas. Y no solo mis expectativas, sino que muchas cosas que en este momento se están diciendo van a ser así, yo dudo mucho que a la hora de la hora vayan a ser 100% así como lo están diciendo. Por lo cual, pues te decía, yo estoy seguro que Nintendo no va a ser ese gran éxito que muchos en este momento están augurando. Y a continuación, pues te dejo una lista de las razones, algunas razones más por las cuales yo creo que va a suceder esto. El primer punto lo titulo demasiada innovación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, pues que Nintendo siempre se ha caracterizado por ser una compañía a la cual le gusta bailar a su propio ritmo, ir a contracorriente, pero pues el mercado de los videojuegos parece estar reacio a cambiar, sobre todo en cuanto a la manera de interactuar el usuario con la consola y los videojuegos. Si no, hay que voltear a ver a Microsoft y a Sony cómo les ha ido con sus experimentos. Pero Nintendo parece no entender, pues mientras las otras dos compañías les podemos echar en cara uno o dos experimentos fracasados, Nintendo ya es veterana en esto de meter la pata. Hay que recordar el Virtual Boy, el uso de cartuchos, ¿verdad? Que el Nintendo 64 no quiso cambiar ese formato, el famoso mini DVD, lo cual ha llevado a darse sus buenos cocos en más de una ocasión a esta compañía. En el caso de la Wii U, pareciera que idearon primero el control y luego pensaron cómo usarlo. Y es que uno como usuario no terminó de entender bien el concepto, y eso es culpa de la compañía, porque ella nunca se tomó la molestia de decir bien, explicarlo, cómo iba a ser esa innovación, cómo se iba a usar, y que nosotros viéramos en realidad una ventaja, una nueva forma de jugar que nos llamara la atención. Y bueno, el siguiente punto es que para mí la Switch es una consola a medias o a la mitad, si así lo quieres ver. ¿Y qué quiero decir con esto? Que bueno, mira, si tú comparas una Switch con una de sus rivales de sobremesa, pues la Switch sale perdiendo en varias cosas. Obvio en los gráficos, mientras las otras dos ya están en la batalla de los 4K y el HDR, pues la Switch apenas llega a 1080, y eso en cuanto en solo algunos juegos, ¿sí? Pero no nada más es la cuestión de los gráficos, también es la cuestión de la capacidad de memoria. Eso obviamente puede afectar a los juegos. Muchos de estos pueden estar capados, ¿verdad? Cortados precisamente por la poca espacio de memoria de los cartuchos y de la consola, que los mismos desarrolladores hayan decidido no poner todo el contenido que ellos deseaban poner, o restarle algunas características a los juegos, pues para que quepan en esa consola. Y ahorita con las noticias, por ejemplo, de lo que es la charla en vivo, pues también nos damos cuenta que en esas prestaciones la Switch sigue estando por debajo de sus rivales. ¿Cuándo se había visto eso de decir, no, mira, si quieres chatear con tus compañeros, pues vas a tener que tener tu celular a la mano, ponerle unos audífonos, y con una aplicación vas a poder llegar a chatear con ellos? O sea, esas prestaciones que las otras consolas ya las traen de base, la Switch no las trae. Entonces, te decía, si la comparas con la sobremesa, queda por debajo. Pero ¿qué crees? Que del otro lado, si las comparas con las portátiles, es exactamente lo mismo. Vamos a comenzar primero por la cuestión de la batería. De manera oficial ya dijeron que te puede durar de 2 horas y media a 6 horas, de acuerdo al juego que tengas y lo que estés haciendo con la consola, hasta el brillo que le pongas, el sonido y todo eso. Pero pues si tú te compraste una Switch, no es para jugar al Tetris o al solitario, vas a estar ahí con el Mario, con el Zelda, y pues ¿tú crees llegar a esas 2 horas y media, 3? Porque hay que acordarnos que cada vez que, por ejemplo, te presentan un nuevo teléfono celular, uno de estos relojes, unos smartwatch, ¿verdad? Relojes inteligentes y muchos otros de estos dispositivos móviles, siempre son bien optimistas con la duración de la batería, y cuando te los presentan y ves sus especificaciones,
te dicen va a durar tanto, pero a la hora de la hora tú te das cuenta que no llegan a esas horas de vida las baterías, ¿verdad? Entonces, pues yo ya dudaría de entrada mucho cuánto va a durar la pila de la Switch. Por otra parte, también hay que ver la cuestión de la portabilidad, porque se supone que es una consola portátil, pero desde el momento en que tú comparas el tamaño de una DS original, que son más o menos 13 centímetros de largo y 7.5 de alto, eso compáralo con los aproximadamente 24 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto que tiene la Switch. En ese punto ya te das cuenta que no es una consola tan portátil, hay que ya tener una pequeña maletita para transportarla, pero a eso habrá que agregarle y considerar los juegos, los cables de corriente, el cable USB, el Joy-Con Grip, el Joy-Con Strap, unos audífonos, alguna batería de emergencia por si quieres jugar más tiempo de manera portátil. O sea, yo no veo ya mucha la diferencia de esa portátil a mejor llevarme toda una consola, no sé, la Wii o la Sony. Si voy a cargar con todo eso, pues ya mejor me llevo toda una consola de ese tamaño y veo dónde la conecto, y incluso podría comprar una televisión de esas pequeñas que ponen en los autobuses. Y pues por estas razones, para mí entonces la Nintendo Switch es una consola a medias o a la mitad. No es una consola de sobremesa muy buena y tampoco es una consola portátil muy buena en cuanto a esas prestaciones. El siguiente punto es que es una consola desfasada. No voy a hablar ya de lo que son los procesadores, las gráficas, de eso ya se ha hablado mucho. Tampoco voy a hablar de que si esto le afecta o le importa a los consumidores, que hay unos que dicen que sí y otros que no. De esto también ya se ha hablado mucho, pero sí voy a hablar de la cuestión de los desarrolladores. ¿Y por qué es importante hablar de los desarrolladores en cuanto a que la consola es desfasada? Porque esto les va a costar y ya les está costando, como lo estamos viendo con juegos como FIFA y como Skyrim. ¿Por qué? Porque mientras para hacer un port en las consolas de la competencia es relativamente más fácil y rápido por el hecho de que sus prestaciones técnicas son muy parecidas, para la Switch esto cambia, no es un port, es una adaptación. ¿Y en qué se traduce esto para las compañías? Pues se traduce en más tiempo y más dinero para poder realizar esta adaptación. En mi caso a mí eso me da mucho miedo, porque precisamente está poniendo esa característica, está poniendo a la Switch en riesgo de quedar abandonada por estos desarrolladores externos, tal y como pasó con la Wii U. Y esto entonces me lleva al siguiente punto, el cual es que sería, si esto llegara a suceder, pues entonces la consola estaría dirigida a un público muy pobre en cuanto a la cantidad, ¿verdad? Muy pobre en que son muy pocos. Y pues esto sería porque si la Switch se queda sin multiplataformas, por ser esta consola desfasada, pues va a reducir el número posible de compradores. Es decir, un ejemplo, cuando tú te compras un Xbox, un PlayStation 4, pues sabes que vas a tener ciertos exclusivos, pero también sabes que muchos juegos que aparecen en Xbox van a aparecer en PlayStation y viceversa. Obviamente los exclusivos no, y eso enriquece el catálogo. Que sean buenos juegos o sean malos juegos, eso está de más. Como les decía en un principio, los juegos son subjetivos, cada quien pues debe tolerar y respetar el gusto de los demás, pero esa grandes opciones de escoger, eso enriquecen mucho a una consola. Y bueno, mi último punto, pero que engloba varias cosas, es que pues Nintendo quiere seguir siendo Nintendo, y con esto me refiero a sus políticas. Y es que por mucho y muy abierta que se quiera mostrar con eso de que habrá muchos juegos de otros desarrolladores, no habrá bloqueo regional, etcétera, pues Nintendo parece seguir por la vía de yo hago las cosas a mi manera. Los juegos corren a esta resolución porque es lo que a mí me parece correcto. Te censuro este juego porque a mí me parece correcto, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor estas políticas son de las menos dañinas, pero como les decía, esa política puede correr a desarrolladores externos, pero no nada más afecta en eso. Pónganse a pensar en los casos que han salido en las noticias últimamente.
El primero es el de GamerStop, de los fraudes que hacen con los juegos y consolas de Nintendo. Y dices, bueno, la compañía GamerStop es la que está haciendo esos fraudes, pero ¿por qué los puede hacer? Pues porque Nintendo no se ha ocupado en que no le ha interesado darse cuenta que sus consolas y sus juegos se distribuyan de manera correcta, en cantidad correcta, y deja hacer a esta compañía ese tipo de fraudes. Por ejemplo, hablando de lo que es el mercado latinoamericano, pues a Nintendo no le interesa ese mercado. ¿Y en qué perjudica eso al usuario? Pues en que al día de hoy la consola Switch esté en un precio en verdad ridículo. O sea, esos $330 o euros de los que muchos hablan, muchos españoles, a mí no se me hacía caro, se me hacía un precio aceptable. Pero llega aquí a México y lo que ahorita ya en las tiendas que están haciendo la preventa se está viendo ya que van a ser casi 10,000 pesos, que traducido a dólares son más de $400. Y eso es precisamente por esta política de Nintendo de no me interesan en los usuarios de América Latina, ¿verdad? Y bueno, yo de manera personal lamentaría mucho que la Switch fuera un fracaso, que Nintendo no aprendiera de sus errores y los corrigiera, porque de hecho de momento hay algunos títulos que les traigo yo muchas ganas de jugar, pero en realidad comprarme una consola que no está nada barata para terminar jugando 3-4 juegos, pues no creo que sea un muy buen negocio. Y bueno amigos, yo con esto me despido. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Si no te gustó, pues puedes poner tus comentarios en la caja de abajo. A mí se me harán muy interesantes siempre y cuando pues estén elaborados con argumentos que justifiquen la postura de cada quien. Nos vemos en otro video, hasta pronto.